hay una estadística, ¿cierto?, que habla, hay estudios recientes que hablan de entre el 13 y el 40% de los accidentes, tanto en el lugar de trabajo como en otros lugares, a causa de un no buen dormir o de fatiga, es altísimo. Muy buenos días a todos. Hoy quizás va a ser el capítulo más difícil que me ha tocado porque vamos a hablar profundamente sobre el sueño. Y no, obviamente no queremos que les dé a ustedes, así que, y si les da, culpen a su ciclo circadiano, no a nosotros. Estamos con dos hiperexpertos, María Patricia Mazalán Apip. Ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 40 años de experiencia y 30 años atendiendo personas con trastornos de sueño. A mi derecha tenemos a Antonio Lazo Olivares. Él es ingeniero comercial de la UNIAC e ingeniero en prevención de riesgos, con 15 años de experiencia asesorando industrias como minería, transporte, entretenimiento, retail y logística. Tiene un diplomado en venta de servicios B2B y participa en el programa de Harvard Alumni Accelerator Innovation Lab para el crecimiento de startup y acceso al ecosistema de innovación de Harvard. Cofundador de Vocadian, una solución de inteligencia artificial para detectar y gestionar la voz de los trabajadores. Muchas gracias por estar aquí, muy bienvenidos. Vamos a empezar con unas palabras que la mayoría de nosotros usa como sinónimos, pero sabemos que no lo son, o por lo menos hoy día va a quedarnos claro que no lo son. Fatiga, cansancio, somnolencia. Empecemos a conversar de eso. La mayoría de la gente habla como que son lo mismo, pero yo sé que no son lo mismo, o trato de creer que no son lo mismo. Exactamente, no son lo mismo. Y cuando uno mira, ¿cierto?, uno podría decir, estoy cansada o cansado porque hice una actividad que me cansó, ¿cierto? Pero va a durar poquito, si me siento, descanso, tomo un tiempo, me voy a recuperar. Ese cansancio. Pero cuando uno tiene fatiga, ¿cierto?, podemos tener fatiga como síntoma. O sea, hacer tarea muy difícil, en que ya ha sido un desgaste tremendo, tanto físico como cognitivo, porque pueden haber distintos, ¿cierto?, tipos de fatiga. Puede tener fatiga visual, auditiva, mental, física. Entonces, cuando uno tiene fatiga como síntoma, tenemos que ver en qué lo ubicamos. Podemos ser capaces de decir, oye, esta fatiga, estoy fatigado o fatigada porque hice una tarea tremenda, me desgasté, pero ya sé más o menos la causa. Pero, y también puedo tener fatiga como síntoma cuando estoy enfermo. Puedo tener una enfermedad, no sé, una virosis, un resfrío, y puedo sentirme un cáncer, ya hablando más. Pero fíjate tú que cuando uno tiene fatiga crónica, cambia la vida. Ahí la fatiga es precuela del burnout. Bueno, podría ser. ¿Sí? O sea, muchas veces las personas que están, ¿cierto?, sometidas, acumulando, puedes tener tanto fatiga física como mental. Pero, perdón, yo puedo yo como persona normal, diferenciar cansancio de fatiga. Sí, yo creo que sí, siempre y cuando tú sepas la diferencia entre cansancio y fatiga. Porque si yo estoy cansada o cansado y descanso, me tomo una siesta, por ejemplo, una buena siesta con todas las condiciones, me recupero. ¿Te fijas? Pero cuando yo estoy con una fatiga, y sobre todo una fatiga crónica, aunque duerma horas, tome siesta, va a permanecer y se va a mantener la fatiga. Exactamente. Sí. Entonces, las personas podemos llegar a ser capaces de diferenciar eso, pero cuando tú das la información. Por eso yo creo tanto en la educación. Es clave, yo creo también la educación. Yo creo que concientizar es algo súper importante para poder avanzar en esto. Si bien las tecnologías ayudan mucho, creo que concientizar es el paso uno. Así creo fue como yo partí con este tema. Y ahí es donde se diferencia también la somnolencia. La somnolencia, diferenciada con fatiga, es la mala calidad de sueño, propiamente tal. Y diferencia el cansancio. Ojo, lo que tú acabas de decir es... Vamos ordenémosla. Para todo el mundo. En resumen. Aclaremos. Otro de los elementos que surge cuando uno habla de cansancio, fatiga crónica, es la somnolencia. Pero la somnolencia diurna, o hipersomnia como le llamamos, puede ser causa de un mal dormir.
¿Te fijas? O sea, las personas que no duermen en calidad y cantidad como realmente corresponde son personas que durante el día van a tener somnolencia. ¿Y qué significa esto? Que tú te puedes quedar dormido, conversando, sentado, leyendo, después de almuerzo o no después de almuerzo, etc. Pero eso hay que revisarlo en torno a la calidad de sueño. ¿Te fijas? Diferente al cansancio, diferente a la fatiga, lo que tú ves. ¿Qué tanto influye el tipo de persona? Porque hay personas que, no sé, mi señora puede dormir siesta de 3 a 6 y a las 8 se vuelve a quedar dormida y hasta el otro día. O sea, y a mí, yo si duermo siesta... Morí, no voy a dormir en la noche. No hay caso que me pueda dormir en la noche más allá de las 1 de la mañana. ¿Qué tanto es problema de uno o es realmente son fisiologías distintas? Ya, yo acojo lo que tú acabas de decir. O sea, somos diferentes. Tenemos personas que son búhos, o sea, que hacen de la noche el día y que uno se inspira, etc. Y ya vemos personas alondra, que necesito acostarme a una hora temprano para dormir y levantarme temprano. Pero además se agrega el dormidor corto y el dormidor largo. ¿Ustedes saben cuántas horas debemos dormir? Entre 7 y ¿Quién 9. dice digamos. más? 78. Ya, el promedio. Yo siempre a mis alumnos les pregunto, ¿saben cuántas horas tenemos que dormir? Es entre 7 y 8 en promedio. Pero la Sleep Foundation, a partir del año 2015, cambió los rangos. No menos de 6 y no más de 9. Sabiendo que más de 9 horas y menos de 6 producen consecuencias, otros trastornos. Entonces, a la pregunta que tú nos hacías, viendo ese escenario, somos distintos, tenemos fisiologías distintas y eso hay que ir adaptándolo. ¿Se fija? A las rutinas, Claro, y a esa la vida. fisiología de repente si lo metí en la industria, donde trabajan con sistemas de turno, Justo se te iba a preguntar desencadena eso, el porque problema. ¿Cómo lo llevo al trabajo? Porque, claro, para uno horario de oficina es más fácil, pero... Sí, porque estás acostumbrado y tenía un reloj circadiano relativamente regular, que trabajáis de día y dormís de noche, pero cuando eso tú lo lleváis a la industria donde el trabajador va a trabajar de día, va a trabajar de noche, va a dormir de día, va a dormir de noche, existe una alteración del reloj circadiano. Una disrupción tremenda. Y ahí uno podría decir que es un tema de costumbre o hay gente que nunca va a trabajar bien por turno. Dale. Bueno, Yo tengo una teoría, pero yo- no sé si a ver. será verdad. No, dale tú primero. ya, yo le voy a dar primero. Bueno, yo he trabajado mucho con personas, y yo hice turno durante muchos años y decidí que nunca más los iba a hacer porque soy alondra. ¿Te fijas? O sea, una condición fisiológica mía que no me lo permite. No me voy a quedar dormida en medio del turno. Entonces, hay, yo diría, dos cosas fundamentales. Uno, la persona que haga turno tiene que ser nocturna. Y para ello, quienes contratan a las personas, existen cuestionarios que hablan de matutinidad y vespertinidad. Entonces tú puedes hacer una selección de tus trabajadores en base a ese diagnóstico. Esa es una. Y dos, después de los 35, 40 años, hacer turno no es tan recomendable. ¿Te fijas? Ahora, dentro del turno, y ahí también podemos discutirlo, hay muchas acciones que tú puedes hacer para sobrellevar un buen turno. Podemos hablar después de aquello. Y yo creo que ahí entra el tema de la concientización. Porque es difícil en la industria, siento yo que si tú hacías ese cuestionario, y claro, hay gente que es alondra, hay gente que es búho, pues los turnos son rotativos, entonces no siempre podéis tener a la persona en la noche, porque tiene que ser rotativo. Entonces creo que ahí entra mucho la concientización. ¿Cómo hacer tangible algo que las personas todavía no saben, que no saben Exacto. el impacto del sueño en ellos mismos? Exacto. Como, si yo no como, muero. Exacto. Si yo no respiro, muero. Exacto. Y si yo no duermo, también Muere. muero. O sea, existían torturas de que a la gente una gotita para que no se durmiera. Y empezaba a delirar. Entonces, no somos conscientes. Sentimos que viene en el humano dormir y lo tomamos así, pero nadie tiene una higiene de sueño. O sea, yo todo esto lo aprendí mucho con Patti. Patti es mi sensei cuando yo me metí en esto del sueño. Y yo hoy día puedo decir que yo tengo una rutina de sueño. También soy consciente de que no hay que vivir en los extremos. No hay que vivir en los extremos, hay que vivir en el equilibrio. Y no digo que soy perfecto, pero sí con mi señora tengo mi hábito de sueño. Por ejemplo, yo en mi pieza tengo luz roja. Yo dejo el teléfono 1 hora y media antes. Cargo el teléfono al lado. Creo que aprendiste. Lo he aplicado, por eso. Y yo soy consciente hoy día de
¿cómo soy yo con un buen hábito de sueño o haberme acostado tarde? O sea, también me afecta en mi día a día. Entonces, si somos conscientes de eso, creo que desde ahí, creo que es la primera pata como para tomar acción. Y aprovechamos de preguntarle a nuestros auditores cuánto duermen, cuánto es el promedio que duermen, cuánto es el mínimo o el máximo que duermen. En ese sentido, y retomando ese tema, porque yo creo que a todos nos afecta, además de las horas de sueño, yo siempre he pensado en el tema de la calidad de sueño. Yo no sé, yo en el Apple Watch de repente me pongo medio nerd y empiezo a mirar y dormí, no sé, 45 minutos profundo, tantas horas REM, tantas horas de sueño liviano. ¿Qué tanto influye la cantidad de horas versus la calidad? Y ahí, no sé, Sí, recomendaciones. oye, muchísimo. Parte diciendo cuánto dura un ciclo de sueño. Parte de ahí. importante, A ver, ya. ¿cuántos ciclos de sueños tenemos fíjate que dormir tenés nosotros? toda la razón. Lo primero que hay que entender es que nosotros dormimos por ciclos. Cada ciclo de sueño dura entre 90 minutos y 120 minutos. Y estos ciclos van desde el sueño más superficial hasta el sueño más profundo y luego empezamos a soñar. Y cuando empezamos a soñar, que estamos en REM, no me voy a poner técnica, pero en una de las fases del sueño donde soñamos, me acuerde o no me acuerde, porque hay gente que dice yo nunca sueño. Si tú no soñaras, no tendrías memoria. Ojo, porque ese sueño nos ayuda a fijar procesos cognitivos. Pero volviendo, ¿cierto?, a este ciclo de sueño, entonces cuando nosotros entramos a soñar, estamos muy pegados al medio externo. Y cuando estamos muy pegados al medio externo, nuestro cerebro está bastante activo en ese momento, porque está soñando, ¿cierto? Capta aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, luz, ruido, temperatura. Entonces podemos llegar a despertar. Entonces cuando tú me preguntas, ¿cómo la calidad de sueño? Ay, estos ciclos se repiten 3, 4 veces dependiendo del número de horas que yo duermo. Por eso es que corremos riesgo si nuestro ambiente no está en buenas condiciones. Entonces, a tu pregunta, cuando hablamos de calidad, por ejemplo, yo no debería despertar más de 2 veces por noche. Eso es normal. Eso es normal, ya, pero, si despierto solo una vez y me demoro más de 30 minutos en quedarme dormido, estoy perdida. Ahí la calidad de sueño se va deteriorando. Y otro elemento, al propósito de lo que tú planteas, cómo yo puedo evaluar la calidad de sueño, cómo siento yo que es mi sueño. Porque el sueño, como uno lo percibe, es tu propia percepción, además de ciertos elementos cuantitativos que podemos tener. Entonces, cuando yo digo mi sueño, siento que mi sueño no es bueno, un elemento que no estoy. Siento que amanecí cansado o descansada o más o menos. O cuando yo digo, siento que las horas que yo dormí no son las que yo debería dormir. O sea, duermo 7 horas, pero en realidad me encantaría dormir 9. Hay un delta. Y un poco, bueno, yo conozco tus cabinas, Snap. Iba a contar una parte de la historia de esa. Porque ahí yo creo que es interesante que se lo cuente a los auditores, es bien interesante esas cabinas. Ahí la idea es que sean 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, no sé, no me acuerdo cuánto es el tiempo. No completo un ciclo de sueño. ¿Qué pasa con esas microsiestas para el tema del descanso si necesito el sueño? Bueno, ahí entramos en otra área, que son las pausas de reactivación y que son las siestas. Y claro, no para todo es recomendable. Y ahí voy a contar un poco la historia y ahí, Pati, tú me complementáis porque esto también fue un proyecto que nosotros hicimos juntos en la Universidad Católica con Pati. Y justamente fue cuando yo conocí a Pati. Que yo andaba con el tema del sueño. Yo decía que la gente que dormía siesta era una gente más feliz. Y eso yo lo decía porque yo me crié viendo a mi abuelo dormir siesta. En regiones la gente duerme siesta, muy distinto a la capital. Y el tema es que nosotros... Y almuerzan con vino. Claro, y son la gente son más feliz del mundo. saludables. Sí, si una copita de vino no hace mal a nadie. Una. Bueno, el tema es que yo llegué con esa idea y por mi señora llega Pati cuando yo la conocí hace años atrás. Y el año 2015, 14 por ahí, construí unas cápsulas de reactivación. Que Siestarios. el siestario. Que básicamente era un contenedor que yo me apoyé mucho con Pati y lo implementamos en las universidades. Y básicamente lo que ofrecíamos era un espacio para que la gente se desconectara y se reactivara con estas siestas de 26 minutos, que el estudio lo dice. Y ahí, Pati, apóyame en esto, que es un poco lo que decía ahí. No es dormir una siesta, es cómo tú ambientas el entorno y las condiciones para que esa siesta sea
reparadora. Claro. Y fíjate que lo que tú planteabas acerca de los ciclos del sueño, cuando yo duermo una siesta, lo ideal es no dormir un ciclo completo. Y no pasar de la etapa 1 o 2 de sueño. No pasar de N1, N2. Que es la desconexión del entorno. Como que tú estás entrando en este sueño, pero no entras al sueño absolutamente profundo, Entonces, que se requiere en la noche. Y después volver no te va a costar, porque si te dormís una siesta de hora, tienes una inercia. La partida después, tienes una inercia del sueño. Cuando nosotros despertamos de la mañana, por ejemplo, nosotros estamos con inercia del sueño, que hay algunas personas que les dura poquito. A mí me dura como una hora. Te juro. Te cuesta la prendida. Terrible. Pero se sabe que son más o menos 45 minutos. Pero, ¿por qué? Porque el cerebro, ¿cierto?, tiene que volver a estar en las ondas beta, en ondas activas, como para poder estar atento, ¿cierto?, a lo que está pasando en tu medio, hacer tu tarea, etc. Perdón, por eso yo no le creo mucho a los que dicen que se le ocurren la idea en la ducha. Yo en la ducha no sé si todavía me desperté o no. No nace ni idea en la ducha. Ahora, en ese sentido, entonces, una buena siesta es una siesta de 30 minutos. 26 dice la NASA, digamos 30. ¿Y por qué 30? Porque llega justo a la etapa que decía Antonio, N2, que es decir, no al sueño profundo. Del entorno, no sueño profundo. Pero a la diferencia de la noche, tú requieres de noche llegar a etapas profundas, porque son en las etapas profundas. Y en el soñar, esa etapa donde se regenera donde se regenera el organismo, se regeneran los sistemas y tú logras una buena memoria. Perfecto. Les dejo una pregunta porque vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué tanto importa cómo me despiertan? Yo, la típica que me desperté brusco, me desperté con despertadores, no es lo mismo despertarse solo, ¿no es cierto? O no sé, me despertó el perro encima mío ladrando. Yo vivo en el campo, a mí me despiertan las gallinas. Por ejemplo, yo me despierto bueno, ahí les voy a contar una anécdota genial sobre eso. Pero mientras tanto, vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos enseguida. Estamos de vuelta y bueno, para pasar al segundo bloque, antes les pido terminar de contestar esa pregunta de cuánto importa cómo me despierto. Si me despierto solo, con un golpe, porque me gritaron, porque sonó el despertador, porque me desperté solito, o siempre me despierto por algo. A ver, sí, no. Nosotros tenemos un reloj biológico y lo hemos perdido. Los que vivimos en ciudad hemos perdido el reloj. ¿Y qué significa esto? Que se han dado cuenta que a veces uno cuando está tranquilo en el campo, voy a hablar del campo ahí, tú tienes más experiencia, como que uno le da sueño a una cierta hora y te da sueño y uno ya no lucha para no dormir como estando en la ciudad y uno se duerme. Y de repente en la mañana abres tus ojos a una hora X. Y si mantenemos ese ritmo, siempre nos va a dar sueño a la misma hora y siempre vamos a despertar a la misma hora, porque tenemos ese reloj. Pero ¿qué hemos hecho aquí en esta ciudad tan llena de cosas? Hemos perdido esa sensibilidad del reloj. Entonces, ¿qué hacemos? Luchamos para no quedarnos dormidos a la hora que nos da sueño, ¿cierto? Yo creo que a todos nos pasa. Entonces, una cosa es que hay personas que despiertan solas, que no necesitan el reloj. Ha pasado. Y segundo, depende en el minuto en que nosotros despertemos o suene el reloj despertador. Ojalá que despertemos en una etapa de sueño, en este ciclo que hablábamos delante, que despertemos en una etapa en que estemos más conectados con el medio externo. Si despertamos en REM cuando estamos soñando, ¿a ustedes les ha pasado de repente que no se han podido mover? ¿Han despertado y no se han podido mover? Bueno, eso pasa cuando despertamos, cuando estamos, comillas, soñando, porque existe un mecanismo defensivo que nos da una atonía muscular. Entonces, como bien tú dices, a veces nos puede despertar el perro. Si nos despiertan muy en sueño profundo, vamos a despertar desorientados. Así como, pero cuando despertamos en una etapa en que estamos más superficial, ahí sí es posible despertar mejor. Yo solo para complementar un poco lo que decía Pati, Rodrigo, creo que efectivamente hay dos cosas. Uno, los hábitos. Creo que, por ejemplo, si yo tengo la alarma todos los días a las 7 de la mañana y mantengo una rutina en el tiempo, después de a lo mejor 14 días me voy a levantar a las 6:55 porque mi cuerpo va a saber que a las 7 es la alarma, ¿cachai? Exacto. Y contra eso, hoy día vivimos una sociedad sumamente acelerada, invadida de tecnología, donde la gente quiere hacer más cosas. O sea,
desplaza las horas de sueño por querer salir a comer con la familia, o salir con la pareja, o ir a jugar un partido. Entonces, estamos tan interconectados que lo primero que desplazamos son las horas de sueño, y ahí es donde volvemos a que no somos conscientes sobre la importancia del sueño. Entonces, prefiero hacer más y dormir menos cuando eso te va a afectar directamente en la calidad de vida. Y si eso lo llevamos al área chica un poco, donde esto está en el transporte, cómo impacta en el transporte, porque esto es extrapolar a la sociedad. Entonces, cuando un conductor o un transportista aplica eso, donde desplaza horas de sueño para compartir con la familia y todo, el nivel de riesgo aumenta exponencialmente. Perfecto. Ahí muy, muy interesante, porque el segundo bloque queremos conversar de eso, ¿no es cierto? De ya a nivel de trabajo, sobre todo conductores o cualquier persona que ejecuta trabajos de riesgo, manejo de maquinaria o de productos peligrosos, cómo afecta. Y volvemos un poco al tema de los turnos, a lo mejor la experiencia de los power nap, porque ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Las empresas hacen controles, por supuesto que hacen controles, pero no siempre están dispuestos a invertir en la causa raíz, en solucionar la causa raíz. O sea, quizá ahí yo tengo una experiencia, ¿cierto?, con trabajadores de la construcción y además con trabajadores en turno. Hay una estadística, ¿cierto?, que habla, hay estudios recientes que hablan de entre el 13 y el 40% de los accidentes, tanto en el lugar de trabajo como en otros lugares, a causa de un no buen dormir o de fatiga, es altísimo. Se habla de un 13 a un 40%, ¿cierto?, de accidentabilidad. Entonces, y esto también es importante, y ahí te dejo la palabra, el que no creamos que el trasnochar lo voy a curar con una siesta. Porque lo que pasa con la siesta es solamente tomar un poquito más de energía. ¿Te fijas? Pero no te hace ningún proceso de la noche, reparador de la noche. Eso era lo que yo quería agregar. Y yo, complementando un poco, creo que más allá de implementar elementos o barreras de control para detectar ese cansancio en las personas, es un tema súper cultural. O sea, tenemos que partir del hecho. Me paso un poco a los Power Nap, que tratamos de implementarlo en la industria y funcionó mucho más en las universidades. Todavía en los tomadores de decisión, en la alta gerencia, asocian el sueño con flojera. Exacto. Entonces, si asociamos el sueño, o sea, si te vayas a dar una vuelta para allá y veis a alguien durmiendo y decís, ¿qué haces durmiendo? En vez de preguntarte, ¿por qué está durmiendo? Exacto. A lo mejor algo le pasa que no está descansando. ¿Cómo actuamos ante eso? Entonces, es como el chiste, por mi jefecito. sí, pues tal cual. Claro. Entonces, ahí yo creo que es un tema cultural. Entonces, pueden existir muy buenas tecnologías, las cuales yo promuevo mucho, pero si no van de la mano con una cultura, con gente experta que aprenda a concientizar, y esto llevarlo a las casas, porque sí, es muy cultural de empresa, pero también esto uno duerme en las casas. Entonces, si tu familia no está alineada a eso, se generan muchas barreras. Exacto. Ahora, yo llevo más de 20 años haciendo un curso de sueño en la universidad y que es de formación general para los estudiantes de todas las carreras. Entonces, siempre les digo, ustedes van a ocupar puestos importantes, ustedes van a estar dirigiendo personas, etcétera, o por último en su propia familia, conozcan el sueño. Enseñemos, como dice bien Antonio, enseñemos desde chiquititos en los colegios. Trabajo con muchos profesores, metan en las asignaturas porque es importante dormir en educación física, ¿cierto? En todos los ramos que han cambiado ahora de nombre, pero pongamos el sueño como esta necesidad vital. Y ese es un punto de partida. Yo creo que el otro punto de partida es lo que tú decías. Hay países desarrollados que hoy día han implementado estrategias para que sus empleados tomen un break, hagan un descanso, una pausa, ¿cierto? Y eso ha impactado en las cifras de accidentabilidad y de productividad. Claro. Y productividad. Sí, totalmente. Pero cuánto, a ver, porque también uno, voy a poner un poco de abogado del diablo, si yo digo, yo empresa, me tengo que empezar a preocupar que el tipo no duerme en su casa en la noche, porque no tengo idea por qué. ¿Por qué no me tendría que preocupar a lo mejor porque come mucho, porque no hace ejercicio, porque toma mucho? O sea, claro, porque son como malas costumbres. Es distinto si a lo mejor está en una depresión o tiene un problema ya, un tema de salud mental. Pero en la normalidad, si el tipo se queda viendo Netflix hasta la 1 de la mañana,
¿Qué voy a hacer contra eso? ¿Qué voy a hacer contra Sí, eso? no, Porque es lo mismo que a lo mejor porque esté con sobrepeso o sea, es complicado. Sí, es demasiado muy difícil. O sea, complejo. Netflix lanzaba una campaña que decía: mi competencia no es Paramount, mi competencia es el sueño. El sueño. Exacto. Yo quiero que la gente no duerma. O sea, si estamos partiendo, o sea, está muy mal, difícil. estamos Entonces, difícil. ahí entran todos los elementos de control que hoy día, a través de Wisetack y todas las soluciones que existen, apoyan a esa difícil tarea que es cambiar los hábitos. Ya, pero ahí el autocuidado. O sea, yo, persona trabajadora, tengo que tener conciencia de que tengo que cuidarme. No solo por mí, sino que por mi familia y por donde yo estoy ejecutando el trabajo. Y en el caso de los trabajadores, pensando en conductores o trabajadores de la construcción o de cargas peligrosas, ¿cómo han visto ustedes que está el tema generacional? ¿Los más jóvenes peor o son más conscientes en relación a los más? Porque uno ve en los conductores, ¿no es cierto?, que de repente el tipo, no, si abro la ventana un ratito o algo y con eso me despierto, me mojo la cara un poco, porque también tienen horas que cumplir, rutinas, itinerarios. ¿Ven una mejora o ven un empeoramiento? Está peludo peludo. porque el conductor antiguo Sí, es reacio a tiene estas sus cosas, mañas. genera su resistencia a la Tiene sus tecnología. mañas. Y el nuevo está sumamente conectado a la tecnología, por lo cual duerme menos. Entonces, como que estamos ahí en ese punto medio, ¿cómo educamos? Claro, es complejo y yo creo que educar, nuevamente a mí me sale la educación por los poros, pero yo creo que cuando la persona es capaz de tomar conciencia, es capaz de valorar lo que tú le estás diciendo, lo puede incorporar. Ahora, yo no creo mucho en que hay que dar muchos refuerzos externos, ¿ya? En educación uno tiene varias teorías que te dicen, si tú no tienes la motivación interna, no vas a poder hacer el cambio. Pero cuando la gente realmente quiere, lo va a hacer. Pero un incentivo externo también puede ser beneficioso, no centrado... ¿Pero como qué, por ejemplo? Pero, por ejemplo, no sé, el trabajador que tenga, no sé, mejores rendimiento, digámoslo, estoy pensando en distintas áreas, que no tenga una accidentabilidad, por chiquitita que sea, porque se me puede caer el destornillador en el pie, ¿te fijas? Pero ya ese es un accidente, va a tener a lo mejor algún beneficio. Mire, va a tener un día más en el año que se lo va a poder tomar como administrativo, como no sé. Se me ocurren mil cosas hoy día. Un plan de beneficio. Un plan de beneficio. Muy, muy interesante. Vamos a hacer una última pausa y volvemos enseguida. Hola, estamos en la sala de monitoreo de Wisetack y te quiero contar por qué Movicua salva vidas en nuestros transportistas. Movicua es un servicio que está totalmente monitoreando la conducción de nuestros transportistas. Detecta anomalías en la conducción, tales como uso de celular, mirada lateral, cansancio extremo. Y de esta manera se establecen las alertas, las notificaciones hacia los transportistas y hacia los conductores. Evitamos los accidentes, disminuimos los riesgos y garantizamos la seguridad en la conducción de nuestros clientes. Estamos de vuelta. No sé si han visto un comercial que salió hace poco de Volkswagen, de un vehículo Volkswagen que va una mujer manejando y sufre como un ataque al corazón y el auto inmediatamente pone los hazards, va reduciendo velocidad, se cambia automáticamente a la pista de emergencia, se detiene y llama a emergencia. La tecnología va avanzando muchísimo, el tema de conducción autónoma y todas esas cosas, pero todavía nos quedan hartos años donde necesitamos a los conductores y necesitamos conductores despiertos. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos ayudar o qué recomendaciones podemos tener para esos conductores, para sus empleadores? Tienen que manejar, no es posible que necesitan vivir, ¿no es cierto? Necesitan trabajar, necesitan mantener a su familia. A ver, hay una cosa que tú como conductor puedes hacer, ¿cierto? Tratar de dormir lo mejor posible, ¿cierto? Esa es una, que ya hemos venido hablando de esto. 2, alimentarte bien, ¿cierto? Levantarte y exponerte a la luz. Yo hasta ahí quiero dejarlo porque ahí va el trabajador, ¿te fijas? ¿Por qué exponerse a la luz? Serotonina, producción de serotonina. Cuando tú te expones a la luz, no necesitas estar al sol, necesitas estar frente a la luz, a una ventana o a una luz fría. Eso te va a ayudar a tener bastante serotonina que te va a mantener bien durante el día y esa serotonina se convierte en melatonina en la noche, la hormona del sueño. Hasta ahí lo dejo, ¿cierto?
entendiendo que eso es súper difícil, y ya lo hablamos, es necesaria la tecnología. Exacto. Es necesario implementar soluciones que permitan acompañar en la conducción al conductor y evitar accidentes. Anualmente existen cerca de 80.000 accidentes viales, un informe que emitió la H. Entonces es un tema. Ahora, ¿cuál tecnología es mejor o peor? Entendemos que hoy día las tecnologías vienen a apoyar, y eso hay que dejárselo claro a los conductores, porque siempre existe la resistencia, y ha sido la resistencia, por ejemplo, que tuvo en su principio los sensores que se instalaron en las cabinas de los camiones. Que al final lo que vienen a buscar esto no es acusar, sino cuidarte, como lo que plantea Pati. Hoy día es súper difícil que la gente agarre esa cultura, y es el desafío en el cual estamos caminando. Las tecnologías vienen a complementar eso. Entonces, con este tipo de tecnología venimos a acompañar al conductor para poder evitar, y el mensaje tiene que ser súper claro hacia el conductor. Oye, yo no te vengo a psicopatear. Si estás hablando con tu señora, con tu amante, con quien sea, no es eso lo que yo quiero hacer con este sensor. Yo quiero evitar que te accidentes. Bueno, y en la búsqueda constante, por mi parte, de tecnologías que puedan ayudar a salvaguardar la vida de las personas y proteger también la industria del transporte, y entendiendo que los sensores generan resistencia, fue ahí donde hoy día estamos con esta solución que acompaña a Wisetrack en su misión de salvar la vida de las personas, que es Vocadian, que un poco lo que busca es ser un elemento menos invasivo y un poco más predictivo. O sea, que la medición que se haga en los sensores no sea tan continua, sino que a lo mejor sean los momentos que Vocadian dice cuándo pueden ocurrir esos siniestros, una vez que conoce el reloj circadiano del conductor. Entonces, creo que el complemento de las tecnologías, el mensaje que sea claro de que venimos a cuidarte, es el paso para poder hacer tangible o mostrar algo que hoy día para el conductor es intangible, que es muy difícil de visualizarlo, entenderlo. Con esta tecnología quizás vamos a ser capaces de hacer tangible algo intangible para la persona. Yendo al tema de lo tangible e intangible, y poniéndome en el lugar del conductor y de los peatones o de los otros automovilistas, ¿no es cierto?, que corren el riesgo de accidente o de morir por temas de somnolencia, ¿cuánto ayudan o engañan, no sé, la cafeína, bebidas energéticas, pensando en que yo no para sanarme ni como un tratamiento, sino que soy un conductor, tengo que manejar, tengo sueño, o siento que estoy cabeceando, ayuda. Como esa herramienta te genera una inyección de energía. Exacto, porque muchas veces tiene que darse, o sea, no siendo realista, ¿no es cierto? Y yo prefiero el tipo con cafeína y lleno de, no sé, de energética a manejando quedándose dormido si voy cerca. O sea, sí, yo concuerdo en que vamos a tener una ayuda, ¿cierto? Ahora tenemos que pensar que la cafeína hace efecto en 30 minutos. Ojo, o sea, no es que yo me tome el shot de café y voy a estar prendida inmediatamente. No, tenemos que... Ese es súper interesante. Es súper interesante porque si yo me tomo un café ahora, voy a tener 30 minutos para que la cafeína me haga el efecto de no mantenerme con la somnolencia. Incluso con el power nap, ¿cómo recomendáis? El café y la siesta. El café y la siesta, eso es súper interesante porque hay toda una recomendación. Por ejemplo, si tú quieres dormir una siesta de 30 minutos, tómate un café. Y luego anda a dormir. Hiperactivado. Qué buena. Exactamente, ese shot te ayuda. Yo hablo un shot, una tacita, te ayuda. Ahora, ¿qué me gustaría? Dos cosas quizás decir. Una, que cuando tú tomas más de 250 miligramos de sustancias estimulantes como cafeína, teína, teobromina, que lo tiene el chocolate, o Red Bull, las bebidas que tienen todo esto, ya te afecta el sueño en la noche. Ahora, ¿cómo lo calculo? Bueno, hay tablas, yo siempre a mis alumnos les doy la tabla y están en internet en todas partes, donde uno puede calcular cuánto café, cuánta sustancia estimulante tomé en el día. Mi cuerpo no alcanza... No alcanza a metabolizar, ¿cierto? Requiero a veces entre 3 a 8 horas para metabolizar la cafeína. Por lo tanto, y hay otro tema que me parece... Entonces, ojo, entre 250 y 300 miligramos no nos pasemos en el día. Da lo mismo a qué hora te lo tomes, pero hay un tema de hora. Fíjate que la gente que dice, y esto es bien anecdótico, dice, oye, yo me tomo un cafecito en la noche para estar despierto y poder estudiar. Falso.
Lo que pasa que los mismos receptores, yo me puse bastante fisiológica para hablar en esto, pero creo que uno lo entiende. Cuando uno en el día hay receptores de cafeína y adenosina. La adenosina es lo que nos da sueño en la noche también. Entonces, cuando esos mismos receptores son de ambos. Entonces, cuando yo me tomo un café en la noche, no me va a hacer nada. Nada, ¿por qué? Porque ya todos los receptores están repletos de adenosina. A ver, pensando como conductor nuevamente, ¿qué cosas, qué signos tengo que estar, o ya, situación, tengo sueño, qué signos tengo que empezar, o cómo me doy cuenta antes? Porque uno peca y todos los que se quedan dormidos manejando y todos los accidentes que nosotros vemos, es porque uno se confió. O sea, uno no, yo soy el... Aguanto, yo aguanto, si no estoy tan dormido, no, si me mojé la cara y volví a estar despierto. ¿Cuáles son en qué momento uno debería decir, no, paro, porque me voy a quedar dormido? ¿Qué recomendaciones hay más allá de lo que uno se autocree Superman o que en realidad no está tan cansado como está? Yo opino del microsueño. O sea, cuando se presentan los microsueños, es ya el warning de que te dice, compadre, te voy a quedar raja. O sea, te pegáis otro microsueño y te pegáis el tortazo. Y lo otro es los niveles de alerta, que son los test previos a iniciar las jornadas. Pues poder medir el nivel de alerta de la persona, porque el sueño, más allá de quedarse dormido, es el nivel de reacción que tengo ante algún evento que se me pueda presentar en la ruta. Y hay una voz de alarma. Cuando yo bostezo, es la voz de alarma que mi cerebro está con poco oxígeno. Entonces también tengo que poner atención. Si ya estoy bostezando, al primer bostezo yo pararía. Porque eso es una alarma. Es un mecanismo de autodefensa, digamos, y que tenemos que escucharlo. Parpadeo frecuente, bostezo. Sí. Exacto. Sí, y además que lo que pasa es que, claro, los camiones o los buses ahora para el conductor cada vez son más cómodos, son butacas espectaculares, con aire acondicionado, caja automática. Y funciona así, casi solo. Funcionan casi solos, entonces es más fácil quedarse dormido. Claro, requiere menos atención sostenida. Porque claro, en la micro antigua, el tipo ahí haciendo cambios como loco. Hoy día no, hay como en realidad. Exacto. Y en una ruta que Chile es largo, recta. Muy aburrido. Y que más encima que los tipos, no sé, tienen que ir 80, 90 kilómetros por hora, mantenerse en eso es una lata. Es complejo. Por eso yo creo que fíjate que cuando uno le dice todas estas cosas, yo no me gusta hablar de concientización, pero apela a la conciencia, digámoslo así, pero con conocimiento. En la teoría del autocuidado, yo manejo mucho, nosotros en enfermería, ¿cierto? En salud, manejamos mucho el concepto de autocuidado, que también lo manejan los carabineros de Chile, porque siempre hablan del autocuidado en carretera, cuando uno conduce. Es primero entregar información. Entonces, cuando hablamos de todos los dispositivos, que yo estoy absolutamente de acuerdo que al chofer, ¿cierto? Hay que decirle por qué. No es porque sí, como bien tú decías, no es porque se me ocurrió y quiero controlarlo. Es por su bien y por el bien de los demás. Además, entregarle información. Yo creo que cuando tú educas en salud, aliméntese bien, haga ejercicio, duerma bien, pero ¿por qué? Con el fundamento, la persona va a poder integrarlo. Yo creo en ese yo estoy, de acuerdo. Contexto. Tiene sentido. Y aquí a lo mejor, como para cerrar ese punto del mandante a los conductores, y aquí no sé si esto será muy bueno, pero hoy día lo ocupan las empresas de transporte, pero no potencia el tema que estamos discutiendo, que es el bono por vuelta o el pago por producción. Porque si yo voy a incentivar la producción, obvio que el viejo no va a querer descansar, y no va a decir estoy cansado, porque mientras más vueltas dé o mientras más maneje, más va a ganar. Entonces, si vinculamos la producción con lo que la persona va a retribuirse por esa pega, anulamos todo lo que estamos hablando, pero no estamos incentivando Bueno, ahí es importante un tema la responsabilidad un poco del mandante versus el transportista. Exacto. Porque al final el transportista va a ser... cumple lo que le pide el mandante. O sea, el conductor cumple lo que le pide su empleador, que es el transportista, y el transportista va a tener que hacer lo que le diga el mandante. Si el mandante no genera esto o promueve estos incentivos perversos o los evita, al final... Ahí hay un problema que hoy día no está la fórmula, pero creo que hay que caminar o sentarse entre las partes, ya sea proveedores, transportistas, mandantes, a discutir eso mismo, porque
Porque cuando voy a ofrecer estas cosas y decir, oye, ¿estáis cansados? No podéis. No, pues no estoy cansado. O sea, ¿qué vamos a hacer contra eso? Pero fíjate que la evidencia, yo también manejo mucho el tema de que, oye, busquemos la evidencia. Hoy día en muchos países desarrollados, lo que hablábamos al inicio, hay estrategias. Yo no quiero seguir hablando de la construcción, pero es absolutamente aplicable a la conducción. Entonces hay programas, hay estrategias, hay intervenciones que están descritas y que han dado excelentes resultados. Y una de ellas, lo que vamos a hacer ahora en un bonito proyecto que nos acabamos de ganar para detectar fatiga, para enseñar a los trabajadores, a las personas a que se autocuiden y además que sean responsables, digamos, entre la accidentabilidad y la productividad. ¿Cómo se llama eso? Van de la mano. Perfecto. Tenemos unas preguntas, sí, de los auditores. Tenemos 2 preguntas, ya que estamos poniéndonos un poco en el lugar de los conductores, ¿no es cierto? Aquí tenemos un conductor que nos pregunta: soy conductor y no me gustan las cámaras cuando voy conduciendo. Me siento vigilado. No, yo le diría, yo lo estoy cuidando, ¿no? O sea, al final hay que proteger a las personas y lo que hemos discutido durante toda esta conversación es que hoy día falta conciencia, cultura sobre eso, y la tecnología viene a apoyar, a sostener eso. Tienen que empezar, y eso parte también por las campañas internas de las compañías para que entiendan los conductores, pero los conductores tienen que entender que esto no es paqueo, esto es prevención, es querer cuidarte, es querer evitar que te pegue un tortazo, es querer asegurarme de que tú puedas llegar a tu destino, es asegurarme de que estoy preocupándome para que cuando termine este turno puedas estar con tu familia. Entonces hay que dejar de verlo como herramientas que vienen a molestar, que vienen a distraer, sino que más bien vienen a acompañar. Y yo, en ese sentido, cuando dije yo estoy de acuerdo con él, porque lo primero que hay que hacer es acoger ese sentimiento. O sea, yo creo lo que él siente, lo acojo. Sin embargo, lo anterior, lo que tú dices, yo te cuido, yo pongo esa cámara no para controlarte. Y ese es el juego, el acoger lo que tú sientes, pero además darte esa otra. Perfecto. Buenísimo. Cierre. Y la última pregunta, mucho más densa o dura, yo creo. Bueno, en realidad la otra también, pero y yo me ha tocado un poco también estar en el tema. Nosotros estamos como Wiserac en la CONACET, y en la CONACET hay una comisión de apoyo a víctimas, la Comisión Nacional de Accidentes de Tránsito. La segunda pregunta es: ¿cómo lo hacen para entregar malas noticias después de un accidente? Para mí sería muy duro. Bueno, sí, es cierto. O sea, lo primero que hay que entender, que tenemos que prevenir. O sea, ojalá no lleguemos a ese punto, pero si llegamos a ese punto, yo sé que las empresas tienen protocolo, tienen apoyo. Ahora, es no solo a la familia, ¿cierto? A la familia del trabajador, sino que a quienes lo rodean, a su grupo de colegas, ¿cierto? De sus pares, que también hay que acoger. Y acá, ¿cierto? Mirando todo este tema, o sea, prevención, porque si prevenimos, lo más probable es que no lleguemos, ¿cierto?, a ese momento tan duro que significa comunicar un accidente y que no solo afecta, como yo digo, a una persona, sino que afecta a la comunidad, a la familia y a quienes lo rodean. Yo como experiencia personal, la verdad nunca me ha tocado comunicar algo así, pero sí me ha tocado vivir una situación de que un familiar cercano tuvo un accidente vehicular y falleció, y me tocó estar en el lugar, y la verdad que es difícil, es súper difícil vivir esos momentos. Entonces hoy día a esa historia existen protocolos. Hoy día los organismos administradores, Mutual, H, IST, tienen programas para acoger y atender a la familia sobre ese tipo de situaciones, pero como decía la Pati, hay que prevenir y tratar de no llegar a ese momento, ¿no? Ya, muchas gracias por todo, esperamos que sea espectacular y los dejamos invitados cordialmente para el próximo capítulo, que va a estar igual de entretenido. Muchas gracias.